Bueno, mi gente, bienvenidos a un programa más, a un episodio más de Desembucha. Estoy aquí a la orilla de la playa, contento de elegir este lugar porque pienso que es más cómodo, más tranquilo, salir de la rutina, ¿verdad? Así que espero que estés listo, tráete tu cafecito, tráete tu Biblia, que hoy vamos a hablar un tema bien interesante y es sobre el Padre Nuestro. Y yo quiero que conozcamos un poquito más el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro es una oración universal, es una oración, es casi por decir la base de todas las religiones, la oración principal, la que se nos ha enseñado a hacer cuando nos acostamos, cuando comemos, cuando estamos en una situación difícil. Se nos ha inculcado y se nos ha enseñado que esa es la oración, ¿verdad? Que nos va a dirigir siempre al Padre. Bueno, pues hoy yo le traigo algo bien interesante, porque eso es una oración que hace alusión a la cruz y es una oración que está sumamente ligada a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que si quieres conocer un poquito más de esta oración y de este Padre Nuestro, te invito a que te quedes aquí, que ahora mismo comenzamos. Bueno, mi gente, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros y comenzamos ahora con este programa. Y así que yo quiero hablar un poquito sobre lo que vendría siendo la oración del Padre Nuestro. Estoy aquí buscando un poquito mis notas, porque hice algunas notas aquí, así que los invito a que estemos con nosotros. Quiero tocar 5 puntos importantes en el Padre Nuestro, que aunque la repetimos y hablamos de ella, casi siempre pasamos por alto estos 5 aspectos. Son 5 cosas importantes que Jesús le dice a los discípulos, porque la oración comienza diciendo, y ustedes oren de la siguiente manera. Estaba diciendo a los discípulos, ¿verdad?, que esta era la manera correcta de orar. ¿Por qué? Porque los religiosos en aquel entonces tenían una manera de orar, pero era una manera de orar presunciosa. Ellos querían presumir que ellos eran más religiosos que nadie, que ellos eran los super espirituales, que ellos estaban conectados con el Padre, tú sabes, y que cada vez que ellos oraban. Pero Jesús hablaba sobre hacer oraciones largas, oraciones repetitivas, en otras palabras, oraciones vacías, sin nada que realmente respaldara lo que ellos estaban diciendo. Así que yo quiero compartir este Padre Nuestro y quiero comenzar como dicen. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del maligno. Jesús se encontraba con los discípulos, se había dado cuenta de que todos los religiosos pues siempre oraban, hacían largas oraciones. Pues tú te imaginas, tú te encuentras con un religioso que tú dices, ¿y cómo yo oro? No sé cómo orar, apenas sé cómo hablar con Dios. Y viene aquel religioso y se te para al lado y hace una oración de 45 minutos hablando. Y dices, wow, men, qué impresionante. Pero realmente son gente que están huecas, son gente que están vacías. Vamos a estos 5 puntos que trae esta oración. Número 1, vénganos tu reino. Así que cuando nosotros hablamos del reino, casi siempre oramos esperando que Dios manifieste un lugar físico, que descienda, que baje aquí, o que vengan y nos recojan y de aquí nos vayamos a ese lugar geográfico que Dios tiene preparado allá arriba, con mansiones y todo el asunto. Pero realmente cuando hablamos del reino de Dios, que en el griego significa basileia, que significa poder, dominio, gobierno. Así que cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos, oren, vénganos tu reino, estaba hablando nada más y nada menos de que era importante entender que el gobierno de Cristo se iba a manifestar en los corazones de las vidas y de los seres humanos cuando hubiese un cumplimiento en la cruz. Dice, pero hermano, ¿cómo usted va a decir eso? Miren lo que dice en Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida y no es bebida. O sea, esto no tiene nada que ver con el mundo natural. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que luego, a continuación de eso, dice, sino que el reino es de justicia, paz
y gozo por medio del Espíritu Santo. Entonces, que el reino de Dios, cuando Jesús le decía a los discípulos, mira, oren, que el reino de Dios venga, estaba diciendo, miren, oren para que se cumpla en la cruz el reino de Dios en nuestros corazones. La intención de Jesús era que la gente entendiera que el reino de Dios iba a ser establecido aquí, en nuestros corazones. No era un lugar como la gente a veces lo piensan, porque simplemente ha habido un millón de malinterpretaciones, pero realmente la idea es que Dios gobierne aquí, en nosotros y a través de nosotros. O sea, Dios quiere que tú seas lleno de Él para que el reino. Entonces Jesús le estaba diciendo a los discípulos, mira, el reino va a venir. Entonces, ¿el reino cuándo se va a manifestar el reino? En la cruz se va a manifestar. Ese es el punto número 1. El segundo punto que dice, hágase tu voluntad. Ahora hago la pregunta, ¿se habrá hecho la voluntad del Padre? ¿Se habrá cumplido la voluntad del Padre? Porque Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. Mira, le voy a mencionar algunos versículos, como ejemplo en Efesios 1:9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Efesios 1:10. Para llevarlo a cabo, cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Romanos 12:2 dice, no se amoldeen al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos, miren, oren para que se cumpla el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Aparte de que fuéramos reunidos con Él cuando Cristo resucitara, sino que también fuéramos llenos de Él, sino que también en Cristo fuéramos perdonados, fuéramos redimidos, fuéramos restaurados, que todo se cumpliera en Cristo. Ese era el propósito, que la voluntad del Padre, ¿cuál era? Restaurar aquello que se perdió en el principio, aquella relación, aquella unión que había con nosotros, con el hombre en el principio se perdió. Entonces la voluntad de Dios era restaurar, rescatar todo eso que un día se perdió. Esa era la voluntad del Padre y por eso envió a Jesús para cumplir su voluntad. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Se ha cumplido la voluntad de Dios en la cruz? Claro que se cumplió la voluntad de Dios en la cruz. Ahora el otro punto que después dice que hágase tu voluntad, Él dice, danos hoy nuestro pan. Y la mayoría de las personas cuando piensan en esa oración, danos nuestro pan, comenzamos a pensar en pan literal. Nos vamos al literalismo y decimos, Dios mío, dame un trabajo, Señor, súpleme el pan de cada día y bla, bla, bla. Va por ahí, tiene que ver con comida, tiene que ver con alimento, pero esta vez estamos hablando del alimento espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel antes se alimentaba del pan, el maná que caía del cielo, Dios todos los días les mandaba el pan. Pero ¿qué pasa? Ese pan era tipo, figura y sombra del Cristo que iba a venir y que iba a alimentar nuestro espíritu. ¿No se han dado cuenta que hay gente que siempre han vivido un vacío, que han buscado cómo llenarse, cómo saciar ese vacío que han ellos y nunca lo han podido hacer y que nada más cuando llegan a Cristo es que ellos se sienten plenos y completos y ese vacío desaparece? ¿Por qué? Porque la única persona que nos puede alimentar el alma y el espíritu se llama Cristo. Entonces Jesús estaba diciendo, miren, oren para que cuando en la cruz se lleve a cabo todo esto, de hoy en adelante ustedes nunca más van a poder tener hambre, de aquí en adelante ustedes nunca más van a tener sed, de aquí en adelante ustedes nunca más van a vivir en un vacío. ¿Por qué? Porque día con día se van a alimentar de mí, que eso es lo que se supone que hagamos día con día. Tener una comunión con Él, tener una relación, una intimidad con Él día con día para que así nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu sea saciado. Así que es importante que entendamos cuando hagamos esa oración a qué Jesús se estaba refiriendo. Ahora, algunos versículos, Juan 6 del 33 al 35 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan? Jesús. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Así que cuando Jesús le decía a los discípulos, miren, oren para que nunca les falte el pan, Él estaba hablando de la cruz. Esa oración hacía alusión a la cruz. Él les estaba diciendo, mira, oren, apóyenme en oración para que en la cruz se cumpla el propósito de papá, que eso siempre ha sido, que se cumpliera su propósito. O sea, así que nuestro pan hoy en día se llama Jesús. No estamos hablando de aquí de un alimento literal como mucha gente lo han estado tomando. Ahora,
Otra cosa es cuando dice, perdónanos nuestras deudas. Interesante, porque en la oración Jesús les decía a los discípulos, apóyenme en oración a pedirle a papá que nuestros pecados sean perdonados, que perdone nuestras deudas. Y si nos vamos al literalismo deuda, se estaba refiriendo a los que vivían bajo la ley, que eran los que estaban en una deuda, pues conforme a la ley. Como que una cosa es estar en deuda y otra cosa es estar en pecado. Entonces, nosotros, que aunque no estábamos bajo la ley, también fuimos parte de ese pecado. Así que era importante que oraran en ese entonces para que cuando Jesús fuera a la cruz, todos nuestros pecados y todas nuestras deudas fueran perdonados. Así que hay que entender que cuando se cumplió eso, cuando Jesús te perdonó, cada vez que tú oras, te perdona, y después tú vienes y fallas y olvídate y tienes que volver a orar para que te vuelva a perdonar. Hay que entender que Jesús ya te perdonó una vez y para siempre. Y no tan solo te perdonó, te perfeccionó una vez y para siempre. Entonces hay que entender que esa oración hace alusión a la cruz, porque en la cruz fue donde se llevó a cabo el mayor sacrificio, donde tú y yo fuimos perdonados. Y te voy a buscar algunos versículos que respaldan esto que te estoy diciendo, para que no piensen de que no, mira, este tipo está loco, ¿cómo va a decir que yo no soy pecador? Sí, la iglesia es limpia, pura y sin mancha, lo dice la Biblia. Y si tú piensas que tú no eres limpio, que tú no eres puro y que tú estás lleno de mancha, déjame decirte, papito, que realmente tú no tienes a Cristo en tu vida, y aunque visites una religión o pertenezcas a algún grupo religioso, va a seguir siendo igual. Porque ¿qué pasa? Ese es el problema que nosotros hemos tenido. Hemos tenido un problema de identidad. ¿Por qué? Porque esa identidad se ha desarrollado en base a unas malas enseñanzas que a nosotros nos han dado. Yo todavía no he escuchado a alguien decir, porque cuando se refieren a ese versículo, la iglesia limpia, pura y sin mancha, se están refiriendo a una iglesia a futuro, algún día, cuando Cristo venga y nos vayamos al cielo, vamos a poder andar con vestiduras blancas, ¿me entiendes? Y de una vez le hacemos un comercial al Clorox o algo así, ¿no? Entonces, tenemos que entender, iglesia, o tú que me estás escuchando, que ya tú fuiste perdonado, que tú no tienes deuda ninguna, que cuando Dios te mira a ti, te mira a través de Cristo, te mira como alguien lavado, limpio, purificado, sin mancha. Así que tenemos que entender que Jesús hacía esa oración y instaba a los discípulos a hacer esa oración para que en la cruz se llevara a cabo todo esto. Otra cosa más, algo más que les quiero compartir. Mira lo que dice Colosenses 2. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes están muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión a Cristo al perdonar todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Y desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Yo no sé tú, pero desde que yo comencé a entender el Padre Nuestro, mi mentalidad cambió. Porque el Padre Nuestro realmente nos da a nosotros identidad, nos dice a nosotros quién realmente nosotros somos en Dios y quién somos en Cristo. Así que es tiempo de que ya nosotros dejemos de estar haciendo esa oración como haciendo alusión a un futuro muy lejano, sino que tenemos que entender que eso era una oración que era haciendo alusión a la cruz, y que en la cruz esa oración tuvo un cumplimiento. Así que otra cosa es líbranos del mal. Hay que entender que en Cristo nosotros fuimos librados de todo mal, de todo pecado y de todo aquello que no nos permitía acercarnos a Dios. Dios lo quitó en la cruz, Él venció en la cruz del Calvario para que tú y yo hoy podamos disfrutar. Así que es importante que nosotros entendamos que el Padre Nuestro tuvo un cumplimiento maravilloso en la cruz, y que cuando nosotros hagamos esa oración, la hagamos desde la posición en quien ya somos en Dios y no de quién seremos en Él. Así que gracias por estar aquí.